Reinventar la educación. Learning World, en asociación con WISE, una iniciativa de Qatar Foundation. Según el último informe de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, el 42% de los adultos estadounidenses tienen algún tipo de educación superior, pero se están quedando atrás en comparación con países como Canadá y Japón. ¿Por qué? ¿La legislación tiene la culpa? ¿O la crisis económica? ¿O las dos cosas? ¿Qué se puede hacer? Esta semana en Learning World, especial Estados Unidos. El acta Que ningún niño se quede atrás fue la respuesta del presidente Bush a la educación en 2001. 10 años más tarde, una encuesta de Gallup muestra que los estadounidenses creen que este acta empeoró la educación. Echemos un vistazo a los pros y los contras y veamos cómo algunas escuelas gestionan las dificultades. La escuela Brennan Rogers habría suspendido sin duda el acta Que ningún niño se quede atrás, la ley de la administración Bush que hace 10 años estableció criterios estrictos para la lectura y la habilidad matemática, previendo el cierre o la reestructuración para las escuelas que la fallasen. Cuando llegué aquí en el curso 2009-2010 para ocupar el puesto de directora, Brennan Rogers se encontraba en el final de la lista entre el 10% de las peores escuelas del estado de Connecticut. Solo un 30% de los alumnos del tercer grado podían leer como alumnos de tercer grado. Yo tenía alumnos de 15 y 16 años que leían como niños de primer y segundo grado. Es un gran problema y, por supuesto, esos alumnos están a la defensiva porque piensan que no necesitan mejorar. Tienen que entender que te preocupas por ellos. Pero la vida del acta ha sido incluso más corta que la de la escuela Brennan Rogers. Mientras que una revisión de la ley se ha quedado atascada en el Congreso, los estados y los distritos han sido abandonados a su propia iniciativa. En 2009, la directora Karen Lott obtuvo una ayuda para reformar la escuela. Por lo que nos dicen las investigaciones, sabemos que los niños trabajan mejor cuando se sienten unidos a la escuela, cuando sienten que tienen adultos en su entorno que cuidan de ellos y a los que pueden pedir ayuda. Así que nos centramos en la construcción de relaciones y pedimos a los maestros que hagan cosas como comer con sus alumnos. La escuela puso en marcha una serie de estrategias agresivas: la enseñanza personalizada, la participación de los padres en la vida escolar y hasta una extensión de la jornada. Casi el 60% de los profesores se fueron. Los que se quedaron y los que llegaron después estuvieron dispuestos no solo a permanecer más horas en la escuela y a participar en actividades extraescolares, también aceptaron ser evaluados, uno de los puntos de fricción entre los maestros y el gobierno en el debate sobre la reforma de la educación en el país. Estoy convencida de que debes de ser responsable de lo que ocurre en tu clase todos los días. Tienes que ser capaz de demostrar que has hecho avanzar a los niños, al menos un poco. Esa es la razón por la que enseñamos. En apenas 2 años, Brennan Rogers pasó de ser una de las peores escuelas a encontrarse en lo más alto de la lista del distrito. Brennan Rogers es considerado hoy un ejemplo de cómo una escuela en una zona desfavorecida puede recuperarse. Así que tanto demócratas como republicanos coinciden en que el acta Que ningún niño se quede atrás necesita una revisión. Pero Estados Unidos se está recuperando de la crisis económica y el desempleo es una amenaza para muchos estadounidenses. Veamos cómo la educación puede ser una manera de ayudar a la gente a volver al trabajo. Esta mañana Elizabeth asiste a una clase de laboratorio. Ya ha pasado 1 año y medio desde que regresó a la escuela. Para esta mujer de 42 años ha sido un enorme cambio de vida. Cuando Numi, la última fábrica de automóviles de la zona, cerró en 2010, Elizabeth perdió su empleo. Esta fue mi oportunidad para hacer realmente lo que me interesaba y mejorar mi formación. Trabajar para alcanzar mi verdadera meta en la vida. Como ella, unos 4.500 empleados se convirtieron en parados en medio de una crisis económica. El gobierno federal financió entonces un centro de reinserción laboral y pagó la matrícula de los trabajadores desplazados. Cada uno de ellos recibió $15.000 para volver a la escuela por un periodo de 2 años. 20 años después de abandonar la universidad, Elizabeth eligió un programa de biotecnología en el Fremont Community College.
Es muy práctico, no es un programa general, lleno de teoría. Está mejor orientado que en el pasado, cuando todo era teoría y solo se quería conseguir una base general. En esta clase de química, el Dr. Burns ha visto a muchos adultos pasar por aquí en los últimos años. Probablemente la mitad de mis alumnos del último semestre consiguieron un empleo. Bien durante su formación, bien poco después, en áreas relacionadas con lo que enseñamos aquí. La biotecnología es un sector en auge en la zona de San Francisco, pero desde que comenzó la crisis en 2007 se han perdido 6 millones de empleos y la tasa de paro va del 8 al 9%. Al menos ahora puedo conseguir un buen nivel de entrada y después tengo pensado poder licenciarme una vez que empiece a trabajar. Para mí era muy importante poder terminar de formarme en algo que empecé hace muchos años. Según la empresa Credit Karma, el número de adultos entre 35 y 49 años de edad que piden prestado dinero en Estados Unidos para estudiar ha aumentado un 47% en los últimos 3 años. Entonces, ¿por qué Estados Unidos desapareció de la cabeza de las listas mundiales de la educación hace 30 años? ¿Y qué les depara el futuro? El experto en educación Mark Tucker nos habla de las políticas actuales y de las reformas futuras en esta entrevista. Desde los años 90, el proyecto de una reforma escolar efectiva en Estados Unidos ha centrado grandes debates entre los sindicatos de docentes y el gobierno. Mark Tucker es presidente del Centro Nacional de Educación y Economía en Washington. Durante las últimas 3 décadas ha visto cómo las escuelas estadounidenses han pasado de ser consideradas como las mejores a encontrarse en puestos mediocres en las listas de educación a nivel mundial. No es exactamente que hayamos caído en la lista, sino que muchos otros países nos han adelantado. Si usted piensa que mi mano es la representación de la distribución del rendimiento superior al rendimiento más bajo, nuestra 10ª parte superior no es tan buena como la 10ª parte superior de otros países. Y nuestra 10ª parte inferior es mucho peor que la media de los países de la OCDE. Cada decisión sobre educación en Estados Unidos tiene que ser tomada por una serie de agentes federales y locales, lo que genera una gran fragmentación y da lugar a un proceso muy largo. Otro problema son las diferencias económicas. Si tienes la suerte de vivir en una jurisdicción tributaria en la que vive mucha gente con dinero en casas muy caras, puedes pagar pocos impuestos, pero entre todos se conseguirá mucho dinero para las escuelas. En el otro extremo están las personas que no pueden permitirse vivir en zonas tan caras. En esas zonas los impuestos serán más altos para conseguir al final una cantidad mucho más pequeña para sus escuelas. En vísperas de las elecciones, el Partido Demócrata y el Partido Republicano tienen opiniones muy diferentes sobre la educación. Solo coinciden en algo, en la reforma del acta que ningún niño se quede atrás. Pero, ¿cómo hacerlo? El Partido Republicano prefiere métodos que se basan en un mercado de libre competencia. Y es bastante dramático cómo 25.000 millones de dólares de fondos federales para los niños pobres y discapacitados serán utilizados por los dos candidatos. Obama daría esos 25.000 millones a las escuelas. Romney los distribuiría como vales directamente a las familias. La cantidad de dinero de cada vale se acercará al coste per cápita de la educación de un estudiante en una comunidad rica. Eso es lo que no sabemos. Para el señor Tucker hay algo que está muy claro. El sistema actual estadounidense es insostenible. Entonces, ¿cuál es la solución? Tal vez un día seamos lo suficientemente humildes como para fijarnos en otros países que han conseguido adelantarnos y saber cómo lo han hecho. ¿Y usted qué piensa sobre los planes estadounidenses para reformar la educación? Adiós en nombre de todo el equipo de Learning World. Learning World, en asociación con WISE, una iniciativa de Qatar Foundation.